Nunca quise casarme con él, pero la vida me arrastró a ese altar. Yo era una extraña en su mundo, y él era un extraño en mi corazón. Lo odiaba por ser la jaula que me atrapó. Pero el destino es cruel. Justo cuando empecé a amarlo, cuando mi alma lo reconoció como suyo, descubrí que ya no había tiempo. Él se iba. Y yo, por fin, me estaba quedando sola, pero enamorada. ¿Te casarías con alguien por obligación? ¿Y si descubres que el amor llega cuando ya es demasiado tarde? Suscríbete si te gustan las historias que te rompen el alma y te hacen creer en el amor más allá del dolor. Mi vida cambió con una llamada. No hubo advertencia, no hubo consuelo. Solo la voz firme de mi padre diciendo: «Te vas a casar, Valeria. Y será mañana». Tragué saliva, esperando que fuera una broma cruel, pero su tono no dejó lugar a dudas. Había firmado un acuerdo con los Belmont, una de las familias más poderosas de la ciudad. Y yo era la moneda de cambio. ¿Con quién?, pregunté con un hilo de voz. Con Elías Belmont. Y más te vale sonreír. Nunca había visto a ese hombre, solo sabía que era 10 años mayor, frío, calculador y absolutamente inmune a todo lo que no fuera poder. Un CEO, dicen. Un tiburón. Un desconocido. Mi madre no me defendió. Bajó la mirada. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Esa noche, lloré hasta que no quedaron lágrimas. Me sentía una prisionera decorada de blanco. El día de la boda, el vestido pesaba como una cadena. La música sonaba lejana. Mi futuro esposo estaba allí, de pie, perfectamente impecable. Alto, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula firme, y una expresión que no mostraba nada. Ni alegría, ni rabia. Solo un vacío elegante. Cuando tomó mi mano, sus dedos estaban fríos. No dijo «te ves hermosa», ni siquiera me miró a los ojos. Solo pronunció sus votos con una voz monótona, como si cerrara un trato de negocios. En la recepción, me dejó sola. No bailó conmigo, no me tocó. Solo habló con hombres trajeados mientras yo fingía sonreír para las fotos. Y cuando llegamos a la mansión donde viviríamos, dijo: «Hay reglas. No entres en mi oficina. No hagas preguntas sobre mi vida. Y no esperes amor». Quise gritarle. Quise huir. Pero me quedé en silencio. Porque sabía que no tenía elección. Esa noche dormimos en cuartos separados. La casa era enorme, pero se sentía más pequeña que una celda. Cada rincón estaba lleno de silencio, y cada silencio gritaba lo indeseada que era. Pasaron los días, y Elías cumplía con su parte del acuerdo. Proveía todo lo material. Pero emocionalmente, yo era un fantasma. A veces lo veía en el jardín, hablando por teléfono con expresión tensa. O encerrado horas en su oficina, saliendo solo para decir «no me esperes para cenar». Yo, por otro lado, me refugiaba en la biblioteca. Era el único lugar donde podía escapar. Allí, entre páginas olvidadas, encontraba fragmentos de una vida que no era la mía. Y en una de esas tardes, encontré algo más, una carta vieja, firmada por una mujer, y dirigida a Elías. «Te perdono, aunque nunca me pediste perdón. Pero espero que algún día encuentres la paz que destruiste en mí». La guardé. No sabía qué significaba. Pero sentí que esa carta era la grieta en la armadura perfecta de mi esposo. Una señal de que, bajo ese hielo, había fuego, o cenizas. Y por primera vez, sentí curiosidad. ¿Quién era Elías realmente? ¿Qué escondía ese hombre que parecía no sentir? No sabía que al buscar respuestas, iba a encontrar algo mucho más peligroso: sentimientos. Porque sí, en medio de esa frialdad, algo empezó a cambiar. En mí. ¿Crees que es posible enamorarse de alguien que no te ama, si vives con él todos los días? Comenta tu opinión. Elías tenía una rutina tan meticulosa como un reloj suizo. Desayunaba solo. Salía de casa a las 7:15 en punto, sin despedidas. Regresaba pasadas las 21, muchas veces sin decir ni una palabra. Vivíamos en la misma casa, pero nuestros caminos raramente se cruzaban. Y cuando lo hacían, era como chocar contra una pared de concreto. Él estaba acostumbrado al control. A un mundo donde las emociones eran debilidades y donde todo tenía que seguir un orden. Yo, en cambio, me sentía un borrón dentro de sus líneas rectas. Nada en mí encajaba en su esquema, ni mi tristeza, ni mis preguntas, ni mi simple necesidad de que alguien me viera.
Empecé a notar detalles. Como que nunca respondía al teléfono si el número no estaba agendado. Que tenía una llave especial para un cajón de su escritorio. Que se encerraba con más frecuencia cada vez que recibía una llamada con tono urgente. Pero no me atrevía a preguntar. Aún resonaba en mi mente su advertencia: no hagas preguntas sobre mi vida. Una tarde, cuando ya había caído la noche, escuché su voz levantarse por primera vez. Estaba discutiendo con alguien por teléfono en su oficina. No pude evitar acercarme. No puedes volver ahora, dijo con el tono de quien está perdiendo el control. No entiendes el daño que eso causaría. Ella no puede saberlo, no todavía. ¿Ella? ¿Quién? Retrocedí antes de que abriera la puerta. Corrí a mi habitación y cerré con llave, con el corazón latiendo como si hubiera cometido un crimen. No dormí esa noche. No por miedo, sino por algo peor: inseguridad. ¿Había alguien más? ¿Una ex, una amante, una esposa? Pasaron los días. Las dudas crecían. Y en medio de ese laberinto, algo en mí comenzó a cambiar. Ya no lo odiaba como antes. Lo observaba más de cerca. Y notaba gestos mínimos que antes me parecían invisibles, como apartaba la vista cuando yo lloraba, como si no supiera qué hacer. Como su mandíbula se tensaba cuando hablaban de amor o familia en la televisión. Como se le escapaban suspiros largos cuando creía que nadie lo escuchaba. No era cruel. Solo, distante. Como alguien que aprendió a no sentir. Un día, mientras bajaba por el corredor, lo encontré en la cocina, con las mangas arremangadas, preparando café. Fue la primera vez que me habló sin formalidades. ¿Quieres uno? Asentí, sorprendida. Se lo agradecí y me senté frente a él. El silencio entre nosotros pesaba, pero esa vez no era hostil. Era incómodo. Como cuando dos extraños intentan encontrar una grieta por donde entrar al mundo del otro. ¿Por qué accediste a este matrimonio? Pregunté, rompiendo el hielo. Tardó en responder. Luego soltó, seco. Porque a veces no tienes opción. Igual que tú. Lo dijo sin mirarme. Pero algo en su voz estaba roto. Quise saber más. Pero no quise presionar. En su mundo, cada palabra era una batalla. Desde entonces, las interacciones mínimas se hicieron un poco más frecuentes. Un saludo. Un café. Una pregunta sobre mi día, aunque mecánica. Era casi nada, pero para mí, era todo. A los ojos del mundo, seguíamos siendo un matrimonio perfecto en fotos y apariencias. Pero por dentro, éramos dos náufragos atrapados en una isla de silencio. Y sin embargo, comencé a esperar verlo. A notar su aroma cuando pasaba cerca. A guardar sus palabras breves como si fueran tesoros. Me odiaba por eso. Me dolía admitirlo. Pero lo estaba sintiendo, me estaba enamorando de él. Y justo cuando me atreví a imaginar que algo entre nosotros podía cambiar, algo en él cambió también. Una noche, lo escuché hablar por teléfono otra vez. Esta vez, más tenso, más agitado. No, no puedes venir. Si ella lo descubre, todo esto se derrumba. Te lo pido, por favor. Si ella lo descubre. La frase retumbó en mi pecho como una campana de advertencia. Yo era ella. Y él ocultaba algo. Algo que tenía nombre, rostro, historia. Y que podía romperlo todo. A veces, el silencio es más cruel que las palabras. Y en esta casa, el silencio estaba lleno de presencias invisibles. No me refiero a fantasmas. Me refiero a ella. A la otra. A la mujer cuyo nombre no conocía, pero cuya sombra lo envolvía todo. La sentía en los gestos de Elías. En la forma en que evitaba ciertas habitaciones. En cómo, algunas noches, se sentaba en el balcón, solo, mirando las estrellas con una copa de whisky en la mano y una mirada que no estaba en el presente. La carta que encontré semanas atrás volvió a mi mente. Esa que decía: te perdono, aunque nunca me pediste perdón. ¿Era de ella? ¿Era esa mujer alguien que aún vivía en su recuerdo, o en su realidad? Mis preguntas comenzaron a arder por dentro como brasas encendidas. Pero no tenía el valor de preguntarle. ¿Y si me decía la verdad? ¿Y si esa verdad me destruía? Decidí buscar respuestas por mi cuenta. No era espionaje, era autodefensa emocional. Esperé a que Elías saliera de casa, como siempre, puntual a las 7:15. Me aseguré de que la ama de llaves no estuviera cerca y me colé en su oficina.
Sabía que era una traición a su confianza, pero, ¿de verdad había confianza entre nosotros? El escritorio estaba en orden impecable. Todo alineado, todo frío, como él. Revisé cajones, carpetas, sobres. Nada inusual, hasta que abrí el segundo cajón de la izquierda. Allí, entre papeles de contratos y balances, encontré una pequeña caja de madera oscura. Temblando, la abrí. Dentro había un collar de oro, simple pero elegante. Y una foto. Una mujer joven, de cabello oscuro, sonrisa luminosa y ojos intensos. Estaba abrazada a Elías. Él sonreía. Sonreía de verdad. No esa sonrisa de compromiso que vi en nuestra boda. Era feliz. En el reverso de la foto, estaba escrito a mano. Siempre tú. A pesar de todo. Ah. Sentí un frío recorriéndome la espalda. La caja no estaba allí por olvido. Estaba allí por dolor. Guardé todo con cuidado, pero no pude evitar salir con el corazón hecho trizas. Había alguien antes que yo. Alguien que no era solo parte de su pasado, sino de su alma. Y esa noche, cuando lo vi regresar, supe que ya no podía seguir fingiendo. ¿Quién es ella? Solté, de pie en medio del pasillo. Se detuvo, sorprendido. Me miró por primera vez con algo parecido al miedo. ¿De qué hablas? De la mujer de la foto. Del collar. De las llamadas. De tus silencios. ¿Quién es, Elías? Él guardó silencio. Cerró la puerta detrás de sí, se quitó el abrigo con calma y caminó hacia mí. Su expresión era dura, pero sus ojos estaban heridos. No tenías derecho a entrar en mi oficina, dijo con voz baja. Y tú no tenías derecho a casarte conmigo sin contarme que hay otra mujer en tu vida, respondí, con un nudo en la garganta. Por un instante, pareció vacilar. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Y luego, simplemente se alejó. Subió las escaleras, y me dejó sola. Lloré. Pero no por él. Lloré por mí. Porque ya no podía negarlo más. Yo lo amaba. Y dolía amar a alguien que todavía pertenecía a otra persona. Los días siguientes fueron aún más fríos. Él evitaba cruzarse conmigo. Yo fingía que no me importaba. Pero me estaba muriendo por dentro. Una noche, escuché pasos suaves en el pasillo. Era Elías. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación, dudando. Después de unos segundos, llamó. ¿Puedo pasar? Asentí en silencio. Entró, con los hombros caídos, como si llevara siglos cargando algo invisible. Ella se llamaba Abril, dijo, sentándose al borde de la cama. Fue mi esposa. Murió hace 3 años en un accidente. Nunca lo superé. Nunca dejé que nadie más entrara. Hasta que llegaste tú, y eso me asustó más que perderla. Mi corazón se partió en 2. Una parte por él. Otra parte por mí. ¿Y por qué aceptaste este matrimonio? Pregunté, apenas susurrando. Porque mi padre me presionó. Porque debía proteger el negocio. Porque pensé que podía seguir sin sentir. Pero no puedo, Valeria. Estás aquí, y cada día, me es más difícil ignorarte. Sus ojos brillaban. No por amor. Por culpa. Por dolor. Y sin embargo, me sentí más cerca de él que nunca. Porque por primera vez, Elías Belmont sangraba frente a mí. Elías se había desnudado emocionalmente frente a mí. No con caricias, ni promesas, Nemseker con ternura. Lo hizo con confesiones crudas, arrancadas de lo más profundo de su alma, su pasado, su dolor, su pérdida. Después de esa noche, algo en nosotros cambió. No nos convertimos en una pareja de telenovela de un día para el otro, pero el aire ya no era tan pesado entre nosotros. Había una tregua. Un puente. Y, lo más inesperado, una semilla de intimidad. Por primera vez, me atreví a preparar el desayuno para los dos. No era gran cosa, solo tostadas, café y jugo de naranja, pero cuando él bajó y lo vio servido en la mesa, sus ojos se suavizaron. Se sentó frente a mí en silencio, y esa mañana, comimos juntos. No habló de Abril. No habló de negocios. Solo me preguntó cómo me gustaba el clima en otoño. Una conversación banal, quizás. Pero para mí, era la primera vez que sentía que él me miraba sin peso ni culpa. Pasaron los días, y esos pequeños gestos se hicieron más frecuentes. Un paseo corto por el jardín. Un comentario sobre un libro que encontró en mi estante. Una risa contenida cuando tropecé torpemente en la sala.
No era amor aún. Pero era presencia. Y eso, para un corazón que había vivido tanto abandono, ya era demasiado. Una tarde lluviosa, me encontraba en el estudio leyendo. Escuché un crujido leve. Era Elías. Entró sin decir palabra, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la lluvia golpear los cristales. Su silueta, quieta, parecía esconder una tormenta dentro. ¿Todo bien?, pregunté, cerrando el libro. Odio la lluvia, murmuró. Me recuerda al día en que la perdí. Me levanté. No sabía si debía tocarlo, consolarlo, o solo estar. Me acerqué, lentamente, y sin pensarlo, posé mi mano sobre su brazo. Al principio, se tensó. Luego, muy lentamente, dejó caer su cabeza hacia atrás, como si llevara séculos esperando ese gesto simple. No tienes que hablar, le dije, con voz suave. Pero no estás solo. No me respondió. Pero su silencio ya no era una barrera. Era vulnerabilidad. Pasaron minutos sin decir nada. La lluvia seguía cayendo. Y de pronto, algo impensado ocurrió. Me abrazó. No con pasión. No con deseo. Sino con necesidad. Como quien busca calor en medio del frío. Como quien necesita un lugar donde descansar el alma. Mis brazos respondieron solos. Rodeé su cuerpo, sentí su respiración agitada, su corazón acelerado. Y por primera vez, supe que yo también era real para él. En ese momento, entendí que ya no era la esposa contratada, la chica con la que selló un acuerdo. Yo era Valeria. La mujer que estaba entrando en sus grietas. Y él, ya no era solo ese hombre de hielo. Era el hombre que, sin saberlo, me había tocado el alma. Esa noche, cenamos juntos. Nada forzado. Solo dos personas compartiendo tiempo. Me contó que solía tocar el piano, pero que dejó de hacerlo el día que murió Abril. Le conté que yo cantaba en bodas antes de que la vida me obligara a renunciar a mis sueños. Reímos. Lloramos. Y nos miramos sin máscaras. Y justo cuando creí que, quizás, la oscuridad empezaba a disiparse, él volvió a cerrarse. Al día siguiente, desperté con una nota sobre la mesa. Viajo por negocios. Estaré fuera unos días. Cuida de ti. Sin nombre. Sem firma. Fría. Distante. Mi alma se quebró. ¿Habría sido todo un momento de debilidad? ¿Se arrepentía de haberme dejado entrar? ¿O simplemente, tenía miedo? No lo sabía. Solo sé que, esa noche, al mirar por la ventana vacía del estudio, sentí que algo dentro de mí ya no podía regresar a lo que éramos antes. Porque después de ese abrazo, yo ya no era la misma. Elías estuvo ausente durante 3 días. 3 días en los que la casa volvió a parecer un mausoleo. Silenciosa. Fría. Llena de ausencias. Pero esta vez, no era solo su sombra lo que me dolía, era mi deseo de que regresara. Me sorprendía a mí misma. Revisaba el reloj constantemente. Me levantaba con la esperanza de encontrar un mensaje suyo. Miraba por la ventana cada vez que oía un auto. Nada. Hasta que, la noche del tercer día, la puerta se abrió. Lo vi entrar, con el rostro serio, el cabello alborotado por el viento, y una mirada opaca. Algo en él había cambiado, pero aún no sabía qué. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté, tratando de sonar natural. Como todos. Negocios, reuniones, mentiras envueltas en sonrisas, respondió, dejando caer a pasta sobre el sofá. Mentiras. Esa palabra resonó dentro de mí. No por él, sino porque, en las últimas horas, yo había descubierto la mía. Mientras él estaba fuera, recibí una visita inesperada, don Agustín, padre de Elías. Un hombre de voz grave y postura dominante. Tan frío como su hijo, pero infinitamente más calculador. Valeria, dijo él, mientras lo recibía en la sala. Sé que no esperabas verme, pero vine porque necesitas entender el papel que aceptaste. ¿Mi papel en? Sí. ¿Crees que estás aquí por amor? Le dio una sonrisa cínica. Esta boda fue una solución conveniente para la imagen de la empresa. Elías aceptó, pero con una condición clara, que todo fuera discreto. Que no te involucraras emocionalmente. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Pero él, me contó sobre Abril. Me dejó entrar, traté de razonar con su voz temblorosa. Y si fue por impulso, te arrepentirás. Porque su pasado es intocable. Y tú, querida mía,
Eres solo un interludio necesario. Nada más. Estas palabras me atravesaron como una hoja. Pero lo peor vino cuando sacó un maletín de su maletín de cuero y me lo entregó en las manos. Aquí está la copia del contrato. Usted ha aceptado un acuerdo. Una boda de fachada. A cambio de seguridad financiera. Y ahora, ¿quieres jugar a la esposa enamorada? Abrí el sobre. Allí estaban las cláusulas. Los plazos. La confidencialidad. Y, al final, la letra de Elías. Él realmente había firmado esto. Sentí mi cuerpo debilitarse. Estaba claro, incluso con ese abrazo, con ese momento en que tocamos nuestros dolores, él todavía me veía como parte de un plan. No dije nada. Solo agradecí, cerré la puerta, y pasé el resto del día en silencio. Llorando en silencio. Ahora, con él de vuelta, lo miraba con una mezcla de dolor, amor e indignación. Notó mi mirada cargada. Se sentó en el sofá y por primera vez pareció desconcertado. ¿Pasó algo mientras estaba fuera? No caminé hacia él y tiré el sobre la mesa. Tu padre vino aquí. Dijo que este matrimonio era un acuerdo. Que nunca quisiste más que una imagen perfecta. Que yo soy solo una fachada. Elías palideció. Tomó el sobre. Abrió. Leyó las primeras líneas. Eso era parte del plan. Sí. Pero yo no. Parecía buscar las palabras, como si estuviera perdiendo el control de sí mismo. No quería que lo supieras así. ¿Así que era verdad? Susurré. ¿Todo fue un juego? No todo. Al principio, tal vez. Pero tú, lo arruinaste todo, Valeria. Me hiciste sentir de nuevo. No eras parte del plan. Fuiste el error más hermoso que cometí. Esas palabras me golpearon de una manera cruel. Porque me llamó error, incluso cuando decía que me sentía vivo conmigo. Yo no soy un error, Elías. Y no merezco ser tratada como una pieza en tu tablero. Di la espalda. Subí las escaleras. Y por primera vez, cerré la puerta de mi habitación. Esa noche, él no golpeó. Esa noche, ni siquiera quería que golpeara. Porque, en el fondo, lo sabía, la mentira no era el contrato. La mentira era fingir que no esperaba amor. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, no solo me alejé de Elías, me alejé también de todo lo que creía haber reconstruido en mí. Me senté frente al espejo y me miré largamente. Mis ojos estaban hinchados, mi rostro apagado, y mi alma rota. ¿Quién era yo antes de él? Antes de su sombra, de sus silencios, de sus secretos. ¿Quién era la mujer que vivía en mi piel? Y entonces, como si mi corazón decidiera abrir viejas cicatrices, comenzaron a volver los recuerdos. Recordé la Valeria que creía en el amor. La que soñaba con una boda por elección, no por obligación. La que pensaba que los abrazos eran refugios, no trampas. La que alguna vez cantó en iglesias, rodeada de flores, vestida de ilusión. Esa mujer murió poco a poco cuando la vida la empujó a sobrevivir. Cuando perdió a sus padres en ese accidente absurdo. Cuando las deudas cayeron como piedras sobre su espalda. Cuando tuvo que dejar de estudiar para trabajar en 3 lugares distintos, y aún así no alcanzaba. Esa Valeria desapareció cuando la soledad se volvió rutina. Cuando aprendió a comer en silencio, a dormir con miedo, a fingir sonrisas. Y, finalmente, esa mujer se apagó por completo, el día que firmó contrato de matrimonio con Estrano, en troca de estabilidade. Pero entonces apareció Elías. Y aunque era frío, distante, y escondía más que mostraba, despertó algo en mí. Me devolvió la capacidad de mirar a los ojos. Me enseñó que incluso las almas heridas pueden reconocerse. Que hay silencios que acarician más que las palabras. Pero ahora, había descubierto la verdad. Que todo comenzó con una mentira. Que incluso sus gestos más dulces podían haber sido parte de un guión. Y sin embargo, dolía. Dolía porque, en algún punto de este camino, me permití volver a ser la mujer que fui antes de él. La que aún tenía esperanza. La que se ilusionaba. La que se abría sin miedo. Y ahora, me sentía estúpida por ello. Al día siguiente, no bajé a desayunar. No respondí a sus mensajes. No salí de la habitación. Elías respetó mi silencio. Al menos durante un tiempo. En la noche, golpeó la puerta. No abrí. Valeria, dijo del otro lado. No sé cómo arreglar esto. Pero no quiero perderte.
No quiero que me mires como un monstruo. No respondí. Te juro que no fue una farsa. Tal vez al principio sí, pero después fuiste real para mí. Lo eres. Lo sigues siendo. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Me senté junto a la puerta. No la abrí. Solo apoyé mi cabeza contra ella. Yo también fui real, Elías. Pero tú jugaste con eso. Hubo un largo silencio. Estoy dispuesto a romper el contrato, dijo, con la voz quebrada. A renunciar a todo si es lo que necesitas. Solo, no me cierres la puerta de tu alma. Entonces me di cuenta de algo. Tal vez, él también estaba redescubriendo al hombre que fue antes de la tragedia. Y quizás, solo quizás, la mujer que yo fui antes de él no había muerto. Solo estaba esperando volver. En los días siguientes, Elías intentó reparar los daños como pudo. Pequeños gestos. Silencios más suaves. Intentos torpes de acercamiento. Me regaló flores, y no las típicas rosas rojas, sino mis favoritas, peonías blancas. Preparó el desayuno una mañana. Me dejó notas escritas a mano en la puerta. Buenos días. ¿Dormiste bien? Pensando en ti. Y aunque cada detalle tocaba una parte dormida de mi corazón, había algo que no podía ignorar. El pasado seguía pesando entre nosotros. Como una sombra que ninguno de los dos sabía cómo disipar. Porque por más que él dijera que yo era real, su historia con Abril aún vivía en cada rincón de esa casa. En los retratos guardados. En las partituras escondidas. En la forma en que sus ojos se perdían cuando creía que yo no miraba. Una noche, decidí bajar al sótano. El lugar al que él me había dicho para no entrar. La puerta estaba entreabierta. Entré. Y allí, entre polvo y cajas cerradas, encontré un piano cubierto por una manta gris. Lo destapé. Estaba impecable. Encima de él, una partitura escrita a mano. La reconocí. Era la canción que él había mencionado una vez, la última que compuso antes de perder a Abril. Sin pensar, me senté. Coloqué las manos sobre las teclas. Y, con voz temblorosa, empecé a cantar los primeros versos. Su melodía hablaba de ausencia, de promesas rotas, pero también de amor que trasciende el tiempo. No lo escuché subir. No supe que estaba allí hasta que sentí su presencia detrás de mí. No creí que la recordarías, murmuró. La recordé, porque dolía, respondí. Se sentó junto a mí. En silencio. Por primera vez, tocamos el piano juntos. Yo cantaba, él tocaba. Era como si, en esa habitación llena de fantasmas, nuestros corazones se encontraran a media luz. Al terminar, me miró. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto antes, miedo. No sé si puedo darte todo lo que mereces, Valeria. Hay partes de mí que siguen rotas. Hay noches en las que sueño con ella. Días en los que la culpa me ahoga. Yo, no estoy completo. Tomé aire. Porque yo también tenía algo que decir. Yo tampoco estoy entera, Elías. También tengo miedos. También cargo culpas. Pero no quiero que me veas como una cura. No quiero que me ames para llenar vacíos. Quiero que me elijas, cuando puedas hacerlo sin dolor. Él bajó la mirada. ¿Y si nunca llego a ese punto? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces sabré que el amor no basta cuando el pasado pesa demasiado. Me levanté. No con rabia. Con tristeza. Porque a veces, amar también es saber soltar. Dejé el ático. Elías no me siguió. Esa noche, dormí en silencio. Pero el silencio, ya no era frío. Era solo la pausa entre dos corazones tratando de sanar. Hacía 2 días que toqué esa canción con Elías. Desde que dejé el ático con el corazón pesado. Pero, por primera vez, sin dolor. Era como si, en medio de todo ese dolor, hubiera aceptado que el amor no siempre es suficiente. O tal vez me estaba preparando para dejarte ir. Pero Elías no se dio por vencido. Esa mañana, encontré una nota en la mesa de la cocina. Hoy, a las 7. En el jardín. Necesito que escuches algo que nunca pude decir en voz alta. Elías. Me rehusé. Parte de mí quería rasgar ese papel y huir de lo que sea que tuviera que decir. La otra parte, la más silenciosa, la que aún sentía algo por él, me llevó al jardín, cuando el sol ya empezaba a esconderse en el horizonte. Elías estaba allí. Vestido con sencillez. Sin la frialdad en la mirada. Sin las defensas de siempre.
Gracias por venir, dijo, haciendo espacio a mi lado en el banco de madera. Me senté sin decir nada. El sonido de las hojas bailando con el viento era lo único entre nosotros. Cuando Abril murió hice una promesa. Una que nunca le dije a nadie. El silencio se hizo más denso. Prometí que nunca volvería a amar a alguien como la amé. Que nunca dejaría que otra mujer tocara lo que era suyo. Mi piano. Mi música. Mi corazón. Cerré los ojos por un segundo. El peso de esas palabras me golpeó. Durante mucho tiempo, cumplí esa promesa como si fuera un juramento sagrado. Fui frío. Me cerré. Me sumergí en el trabajo. Hice todo lo que mi padre esperaba. Incluso, aceptar este matrimonio. Como parte de un contrato, lo completé. Él asintió con la cabeza. Pero entonces apareciste. Y, eras todo lo que no quería. Todo lo que no planeé. Arruinaste mi dolor. Alteraste mi silencio. Me obligó a mirar las partes de mí mismo que había enterrado con ella. Elías. Valeria, escucha, interrumpió, con la voz embarrada. Hoy rompo esa promesa. Porque ya no tiene sentido. Porque tú no eres ella. Y lo que siento por ti, es otra cosa. Mi corazón se apretaba. No necesito que me ames como la amaste. Necesito que me ames como soy. Sin comparación. Sin fantasmas, susurré. Me agarró la mano. Te lo prometo. No porque me lo pidieras. Sino porque ahora, eso es lo que mi corazón quiere. Cerré los ojos, permitiendo que una lágrima fluyera. No había pedido esa promesa. Pero en ese momento, ella era todo lo que necesitaba escuchar. En los minutos siguientes, nos quedamos en silencio. Un nuevo silencio. Sin dolor. Sin cargos. Por primera vez, sentí que tal vez el amor estaba encontrando su espacio entre los escombros. Pero al volver a la casa, algo inesperado me esperaba sobre la mesa de la sala. Un sobre. No hay remitente. Abrí. Y entonces todo cambió. ¿Has recibido alguna vez una promesa que no pediste, pero que te sanó el alma? Escribe me sanó si alguna vez alguien te sorprendió con amor verdadero. El sobre que encontré en la mesa parecía simple, pero su contenido lo cambió todo. Dentro, había varias cartas amarillentas, escritas a mano, con una caligrafía delicada pero firme. Cada una de ellas parecía llevar un peso inmenso, una historia que el tiempo no pudo borrar. Empecé a leer la primera. Era una carta de Abril. Ella no era solo una mujer amada y perdida, sino una pieza clave en el rompecabezas que todavía no podía entender. En sus palabras, se revelaba un mundo de secretos que Elías nunca había contado. He estado absorbiendo cada línea, cada palabra, sintiendo como si Abril hablara directamente conmigo, del pasado, tratando de advertirme sobre algo. Ella hablaba de miedos que yo desconocía, de amenazas veladas, de sombras que rondaban sus vidas. La carta terminaba con una frase que resonó en mi mente. Confía en él, pero no olvides mirar más allá de los ojos brillantes. Mientras leía, Elías entró en la sala. Vi la sorpresa y el dolor reflejados en su rostro. Valeria, susurró, estas cartas son parte de lo que nunca pude mostrarte. Hablan de la verdad que me persigue desde que Abril se fue. Sentí una mezcla de ira y compasión. ¿Por qué me ocultaste esto? Le pregunté, con voz temblorosa. Porque temía perderte. Porque algunas heridas duelen tanto que, a veces, esconderlas parece la única forma de proteger a quien amas, respondió, bajando la cabeza. A partir de ese momento, nuestra relación entró en una zona nebulosa. Entre la confianza reconstruida y los fantasmas que resucitaban. Cada carta que leía traía nuevas dudas, pero también hacía crecer la determinación de entender todo. Sabía que el secreto que ocultaba Elías no era solo suyo, sino que también formaba parte de lo que se me había ocultado. Esa noche, decidimos enfrentarnos juntos al pasado. Abrimos cajas, miramos fotos antiguas, revivimos momentos que parecían lejanos. Quería conocer la verdad, toda la verdad. Incluso si doliera. Incluso si pudiera destruir todo lo que habíamos intentado construir. Porque al final, el amor solo puede sobrevivir cuando se mira hacia adelante con honestidad. Y yo estaba dispuesta a luchar. Por nosotros. Después de esas cartas, pensé que tal vez lo peor ya había pasado. Que la verdad pudiera liberarnos. Pero las sombras nunca desaparecen de verdad. En el silencio de la madrugada,
El pasado volvió a golpear a la puerta de nuestra vida. No con gritos, sino con susurros que dejaban el aire pesado, sofocante. Era como si un viento frío atravesara la casa, revolviendo en papeles, haciendo que el piano vibrase solo, y llenando mi corazón de una angustia que no sabía explicar. Elías trató de protegerme. Intentó alejarme de lo que aún estaba por venir. Pero yo estaba cansada de esconderme detrás de secretos. Tiene que haber algo más, dije una noche, sosteniendo sus manos con fuerza. Algo que no me dijiste. Me miró a los ojos, cansado y al mismo tiempo atrapado. Valeria, esas sombras son pedazos de lo que no pude enterrar. Personas, decisiones, errores, que siguen persiguiéndome. ¿Quién? Pregunté. Él respiró profundamente. Mi familia. Mi padre. Las presiones. Lo que hicieron para mantener todo perfecto. Perfecto, repetí, casi con asco. A veces el precio del amor no se paga con cariño, sino con silencio y dolor, dijo él, con voz temblorosa. Esa noche, descubrí que la sombra más grande no era Abril, ni las cartas, ni los secretos escondidos en las paredes. Era la lucha de Elías contra sí mismo. Contra todo lo que la vida le ha impuesto. Y aunque quisiera salvarlo, me di cuenta de que había límites. El amor no es un remedio mágico. A veces es un espejo que nos obliga a mirar nuestras propias heridas. En los días siguientes, Elías y yo caminamos por una cuerda floja emocional, tratando de encontrar un equilibrio entre el pasado que nos tiraba hacia abajo y el futuro que todavía quería creer. Sabía que para seguir adelante, tendríamos que enfrentar esas sombras juntos. Pero la pregunta era, ¿el amor es suficiente para iluminar el camino cuando las sombras son tan densas? Los días después de las revelaciones se convirtieron en un territorio silencioso, pero cargado con un peso casi insoportable. Elías y yo estábamos juntos, pero parecía que un abismo invisible se había instalado entre nosotros, un espacio donde las palabras no podían atravesar y el silencio hablaba más alto que cualquier grito. Ese silencio gritaba. En esos momentos, veía sus ojos cargados de historias no contadas, y sentía mi alma sofocarse en el intento de comprender su dolor sin herirlo más. Intentaba ser fuerte, ser la pareja que él necesitaba, pero a veces me sentía invisible, perdida en el eco de ese vacío. Quería preguntar, confrontar, exigir explicaciones, pero el miedo de empeorar las cosas me callaba. Pero el silencio, como una tormenta silenciosa, comenzó a corroer nuestras paredes, haciendo temblar la casa. Hasta que, en una noche fría, todo cambió. Elías entró en la habitación, con los ojos rojos, la voz entumecida. Valeria, comenzó, dudando, necesito que escuches, aunque me duela decirlo. Me contó sobre un secreto tan profundamente guardado que ni siquiera él podía admitirlo hasta ese momento. Un momento de debilidad, un error del pasado, que había moldeado su presente más de lo que él quería admitir. El silencio no era solo ausencia de palabras, era miedo, vergüenza, y el dolor de cargar una verdad que podía destruir lo que quedaba. Respiré hondo, sosteniendo sus manos, mirándole a los ojos. Aquí estoy, dije suavemente, no vamos a dejar que el silencio destruya lo que estamos construyendo. Cerró los ojos, un suspiro pesado escapando. Y, por primera vez, sentí que el silencio comenzaba a transformarse en diálogo, y tal vez, en curación. Después de esa noche en que Elías finalmente rompió el silencio, algo cambió dentro de nosotros. Era como si, al exponer su verdad más dolorosa, él hubiera abierto una puerta no solo al pasado, sino a un posible futuro. La verdad, por pesada que fuera, parecía un alivio. Ella cortaba las sombras, aclaraba los rincones oscuros donde el miedo se escondía. Lo escuché con atención, absorbiendo cada palabra, cada fragmento de esa confesión que llevaba años de dolor y arrepentimiento. Habló de la culpa que sentía, de las malas decisiones, de las pérdidas irreparables. Pero también habló del amor que, aunque herido, resistió. Y por primera vez, sentí que nuestra historia no iba a ser solo sobre secretos y sombras. También sería sobre la redención. Valeria, dijo con voz temblorosa, sé que te he fallado, y que mi pasado ha sido una carga para nosotros. Pero ahora quiero ser sincero, porque te amo y quiero que construyamos algo verdadero, respondí, sosteniendo su mano. No era fácil. Nada sería. Pero había una promesa silenciosa entre nosotros, que ya no ocultaríamos lo que podría destruirnos, sino que enfrentaríamos juntos lo que nos fortalecería. En ese momento,
entendí que la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Ella nos da la oportunidad de reescribir nuestro destino, sin mentiras ni máscaras. Y tal vez así el amor podría florecer de verdad. Después de tanto dolor, secretos y silencio, llegamos al momento que parecía inalcanzable, un nuevo comienzo. No era un final perfecto, ni una historia de cuento de hadas. Era la vida real, con sus imperfecciones, desafíos y, sobre todo, la promesa de un futuro construido juntos. Elías y yo sabíamos que las cicatrices del pasado no desaparecían, pero también entendíamos que no tenían que definir nuestro camino. Era hora de dejar atrás las sombras que nos han perseguido durante tanto tiempo y mirar lo que podría florecer. En ese amanecer, caminamos lado a lado por el jardín donde tantas conversaciones habían transformado nuestra relación. El sol se levantaba lentamente, como si hubiera esperado ese momento para iluminar nuestro camino. Valeria dijo, dándome la mano con ternura, no puedo prometer que todo será fácil. Pero te prometo que mientras estemos juntos, lo afrontaremos todo. Sonreí, sintiendo una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Yo tampoco respondí, pero quiero que este sea nuestro camino, sin secretos, sin miedo. Y así, con el corazón abierto y el alma renovada, comenzamos a escribir una nueva historia. Una historia de amor verdadero, basada en la confianza, el respeto y el valor de ser vulnerable. Porque al final, lo que realmente importa no son las promesas hechas por miedo o obligación. Son las que elegimos hacer, todos los días, incluso cuando el camino es incierto. Ese fue nuestro nuevo comienzo. ¿Crees que todo final puede ser un nuevo comienzo? Escribe sí o no y comparte tu esperanza. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos llenos de amor, dolor y redención. Déjame un comentario. ¿Qué harías tú si el pasado de la persona que amas amenazara su presente contigo? Dale me gusta, si crees que todos merecemos una segunda oportunidad. Y recuerda, a veces, los nuevos comienzos nacen del corazón que más ha sufrido. Si te gustan las historias que tocan el alma y dejan huella, este es tu lugar. Suscríbete ahora. Historias de matrimonios por amor, dolor y destino te esperan cada semana.